sea que el amo del régimen violó la Constitución y violó la ley 01-12. ¿Qué significa eso? Esto es muy serio. Eso significa que todo lo que surja del estudio de esta reforma legislativa que impone nuevos impuestos es ilegal. Torres, por ejemplo, esos ricos con futuro, ¿usted no cree que debe aplicársele el impuesto? Por ejemplo, ese sector al turismo que ya se ha beneficiado bastante, que ya en Punta Cana está desarrollado, que aquí en la ciudad de Santo Domingo sabemos que están haciendo construcciones y las familias tienen que pagar, pero los ricos no. ¿Usted no cree que sea necesario eso? José, por convicción filosófica y de la economía política y la política económica que estudié, yo no creo en los impuestos. Amigos, nos encontramos frente al Congreso Nacional. Carlos Peña ha convocado a un sinnúmero importante de personas, a decenas, a cientos, a que vengan a acompañarle y precisamente dar seguimiento y para que el pueblo se levantara en contra de la reforma fiscal. ¿Cómo usted se siente, don Carlos? José, satisfecho, gracias por este apoyo que da siempre a las causas nobles, José. Saludar a toda tu plataforma, esta gran audiencia que cada día tienes. Estamos contentos con lo que está pasando. Este es el 7º día ya de este campamento patriótico contra la reforma fiscal aquí frente al Congreso de la República. Ha desfilado acá cientos de personas que han venido a respaldarnos, a apoyarnos, a amanecer con nosotros, otros incluso a traer alimentos, a traer agua, comestibles, y agradecer al pueblo dominicano por el apoyo que ha mostrado al integrarse a los cacerolazos nacionales que nacieron aquí. Estos cacerolazos nacionales surgieron acá en el campamento patriótico y se ha expandido hacia todo el territorio nacional. Y te confieso, en lugares donde no teníamos coordinadores para los cacerolazos, ya a las 8 de la noche saben que hay un cacerolazo, porque es todos los días hasta que retiren la reforma. Hemos visto que el régimen ha ido flexibilizando con algunas posiciones que desde aquí hemos estado enarbolando desde el campamento patriótico, pero eso no es lo que queremos solamente, la queremos retirada completamente, y yo le pido a los sectores que están abogando por su pedacito particular, que tienen todo el legítimo derecho de hacerlo, pero que por favor no dejen al pueblo solo en esto. Si a usted le resolvieron su situación, si a usted lo excluyeron de esta reforma, le pido por favor siga luchando para que al pueblo lo excluyan de esta reforma fiscal. Tenemos algunos puntos que lo esbozamos hoy en la... Hábleme de ese momento en las vistas públicas, cómo se dieron, si se le dio la oportunidad a la mayoría de los ciudadanos que estaban presentes y cuál era el ambiente que usted pudo palpar del pueblo. Mire, a pesar de estar entre los primeros en haber llegado, no fue hasta casi la 1 de la tarde que nos permitieron hablar, pero tomamos la oportunidad y dijimos lo que queríamos decir. Primero, nuestra participación estuvo enfocada no en analizar la reforma de manera pormenorizada, sino en desmontar la misma, que el pueblo dominicano entienda que esto no es necesario. Y no es necesario no solo por lo que contiene, sino por el origen del mismo. Y te voy a decir a ti, José, que se trata de una pieza legislativa que está viciada por la inconstitucionalidad y la ilegalidad. ¿En cuáles aspectos es inconstitucional? Mira, el artículo 251 de la Constitución crea lo que se conoce como el Consejo Económico y Social. Y dice que ese Consejo Económico y Social será el órgano consultor del Poder Ejecutivo para poder realizar todas las concertaciones que sean necesarios realizar en cuanto a materias de importancia capital en la República, como lo es, por ejemplo, el pacto fiscal, la reforma fiscal. O sea que ese fue el primer escalón que debió agotar el presidente antes de sorpresivamente soltarla en el Congreso. El amo del régimen violó la Constitución al echar a un lado la figura constitucional del Consejo Económico Social. O sea, el presidente de la República, como ustedes le dicen, ha violado la Carta Magna. El amo del régimen violó la Carta Magna, no dándole el rol constitucional que tiene el Consejo Económico y Social. Ahora, la ley... Gracias. No a la reforma, no a la reforma, no a la reforma, no a la reforma.
La ley 01-12, José, que es la ley de Estrategia de Desarrollo Nacional, establece en su artículo 33 y en su artículo 36 que el Consejo Económico y Social será convocado por el presidente de la República para los fines de concretizar la formulación y elaboración de la reforma fiscal como uno de los pactos incluidos en esa ley de Estrategia de Desarrollo Nacional. Eso no se hizo. O sea que el amo del régimen violó la Constitución y violó la ley 01-12. ¿Qué significa eso? Esto es muy serio. Eso significa que todo lo que surja del estudio de esta reforma legislativa que impone nuevos impuestos es ilegal. Y nosotros como partido anunciamos desde ahora que llevaremos esta reforma constitucional ante el Tribunal Constitucional de la República. Y esperamos que el Tribunal Constitucional de la República pues declare nulo de pleno derecho esta reforma fiscal si la aprueban. Usted me dirá, Carlos, pero han excluido varios sectores. Mañana... Bueno, ya ganaron las iglesias evangélicas que fueron pues sacadas. ¿Usted no cree entonces que si le dan un privilegio a la iglesia deben dárselo a los demás sectores? Mira, José, el primero que sacó a la luz que la iglesia iba a ser cargada con impuestos por primera vez en 180 años de historia fue un servidor. La honra sea para Dios. Sin embargo, no creo que la iglesia se tenga que limitar a conformarse con eso. ¿Y los miembros de la iglesia? Porque los miembros de la iglesia comen yautía, comen molondrones, comen yuca. La res criolla, el cerdo criollo también. Óigame, ahí hay youtuber, ahí hay influencer. Usted me lo dijo a mí y yo no lo quise creer, pero aparentemente... Es así, José, es así, porque es una forma, ahorita lo van a desmontar, te lo aseguro, lo van a desmontar. Y ustedes, los influencers del nivel tuyo, van a creer ellos que ustedes ya le deben un favor, porque le desmontaron algo que nunca debió existir. Eso es un disparate. Por eso es que yo abogo que aún los sectores que están siendo beneficiados con la exclusión de los mismos en esta reforma tienen que mantenerse en pie de lucha, porque un pastor, porque su iglesia ahora queda fuera de la reforma, va a callarse. ¿Qué va a decir el empresario que va a esa iglesia? No, pero espérame, este es un egoísta. Ahora a él no le importa que me van a subir los impuestos que yo voy a pagar en mi empresa, que me van a grabar los ahorros, que me van a subir el IPI. Mi pastor está callado con eso porque a él le resolvieron el problema. Eso no es justo. De manera que la petición de generación de servidores y de las organizaciones que estamos aquí en el campamento patriótico es que se retire completamente, José, y se exploren unas fuentes de financiamiento que nosotros hemos identificado. Pero esos sectores, por ejemplo, esos ricos con futuro, ¿usted no cree que debe aplicársele el impuesto? Por ejemplo, ese sector al turismo que ya se ha beneficiado bastante, que ya en Punta Cana está desarrollado, que aquí en la ciudad de Santo Domingo sabemos que están haciendo construcciones y las familias tienen que pagar, pero los ricos no. ¿Usted no cree que sea necesario eso? José, por convicción filosófica y de la economía política y la política económica que estudié, yo no creo en los impuestos. O sea, por formación yo no creo eso, yo creo en la libertad plena. Pero y cuando, ¿no?, Dios dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César es Satanás. Denle a Satanás los impuestos, porque los impuestos son de Satanás. El Estado es un opresor que por la vía de los impuestos nos hace más pequeños, José. Pero esa es la lectura bíblica, eso es lo que quiere decir. No, es la interpretación. El César es tipo de Satanás. Cuando sí, Cristo dice, mira, aquí está la cara de quién, del César, este es el dinero. ¿Y qué dijo la palabra sobre el dinero? El dinero es el principio de todos los males, raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero mismo, claro, ¿no? Entonces, mientras más impuesto tiene un pueblo, más oprimido es, porque crea y genera más dependencia del Estado, que quiere convertirse en un pater familia, en un padre de familia sobre los ciudadanos, y el Estado no es nuestro padre. El Estado es una cosa que busca hacer más pequeño al ciudadano. Por eso nosotros creemos en un ciudadano fuerte y en un Estado muy pequeño. Algo que llama la atención. Y el déficit que el gobierno comenta, antes de que usted me mencione esa parte, y resérvela ahí para que no se le olvide, porque no me gusta interrumpir. El gobierno dice que tiene un déficit de 20.000 millones de pesos mensuales. Mira, el déficit presupuestario ronda el 4% aproximadamente. O sea, que sería anual. Más. Estamos hablando de mucho más dinero. Ahora, usted no me puede hablar de estos niveles de déficit. Señor, después que usted cogió 45.000 millones de dólares prestados en 4 años, José,
para que tengamos idea, porque a veces yo digo el número y siento como que alguna gente se queda en el aire, como que no da la calculadora. Se hizo una publicación en el periódico hoy indicando como que no era ese monto, sino cerca de 24.000. No, es totalmente falso. Es una vez más la falsedad de este gobierno, porque cuando usted suma lo que desde el año 2020 se ha tomado de préstamo hasta esta fecha, ya supera los 45.000 millones de dólares. ¿Por qué ellos argumentan eso? Porque han ido pagando deudas anteriores y no contabilizan eso como cúmulo de la deuda. No, ustedes como régimen en 4 años y días han cogido 45.000 millones de dólares. Yo quiero poner esto en contexto en la cabeza del dominicano. Desde Pedro Santana, 1844, hasta Danilo Medina, 2020, se cogieron prestados 43.000 millones de dólares. Ese es el número, 43.000 millones de dólares en 176 años. Estos señoritos en 4 años cogieron 45.000 millones de dólares. O sea, que cogieron 2.000 millones más que todos los presidentes de toda la historia, José. Eso es demasiado grande. O sea, eso no hay comparación en nuestra región de nivel de endeudamiento. Pero no solo eso. Vamos a ver qué son 45.000 millones de dólares. ¿Qué se hace con 45.000 millones de dólares? Te pongo el primer ejemplo. Con 45.000 millones de dólares se instalan alrededor de 17.200 megavatios. ¿Cuál es la demanda de República Dominicana en términos de megavatios? 3.500 megavatios. Oye bien, José, con 3.500 megavatios, República Dominicana tiene energía barata y energía 24 horas. Energía con una matriz energética como gas natural, que es económica y medioambientalmente amigable, ¿no? Pero con los 45.000 millones de dólares que han cogido prestados, se hubiera instalado eso y hubiéramos tenido un excedente de 14.000 megavatios para venderle a todas las islas del Caribe y que República Dominicana se convirtiera en una potencia energética. ¿Dónde están esas plantas? No existen. Pero con 45.000 millones de dólares se hubieran construido por lo menos 70 líneas del metro, similar a la primera línea del metro de Santo Domingo, con todo y sobrevaluación. 70 líneas. ¿Dónde están esas líneas del metro? José, no están. Pero con esos 45.000 millones de dólares se hubieran construido alrededor de 450 ciudades, como la ciudad La Nueva Barquita, que está en Santo Domingo Norte, para beneficiar miles y miles de familias. ¿Dónde están esas ciudades construidas con ese dinero? Con 45.000 millones de dólares se hubieran construido más de 500 teleféricos, como la primera línea del teleférico de Santo Domingo. Entonces, eso no lo vemos. Ellos alegan que se fue mucho dinero en la pandemia, en medicamentos, vacunas, atención, planes de asistencia social y demás. Eso no es lo que ellos dicen, José. Ellos dicen que en el COVID se le fueron 300 millones de dólares. O sea, los informes del gobierno dicen que en esa pandemia al gobierno se le fueron 300 millones de dólares. ¿Dónde está el resto? Wow. ¿Dónde está el resto? Tienen que explicarlo. Por eso nosotros decimos que se trata de una gran estafa fiscal. Al pueblo dominicano se le está estafando, se le está poniendo a buscar un dinero que no era necesario buscar. Ahora vamos a hablar, ya hablamos de las razones legales y constitucionales que tipifican esta reforma fiscal como inconstitucional e ilegal, por lo cual nosotros vamos como partido al Tribunal Constitucional si estos legisladores cometen el error de aprobarla y vamos a someter un recurso de inconstitucionalidad contra ella. Lo otro, hablamos ya de las razones económicas, por qué no se debe tomar este monto. Ahora vamos a hablar de las razones de las fuentes que estamos proponiendo para que en lugar de cargarle más al dominicano, nos vayamos ahí. La nómina pública, José, en el año 2020 rondaba los 200.000 millones de pesos. Anoten este número, 200.000 millones de pesos. Cuando entra este régimen, hasta la fecha, la nómina pública se incrementó a 350.000 millones de pesos. Una diferencia de 150.000 millones de pesos. ¿Y cuánto es que el régimen quiere en la reforma? 122.000. Entonces devuelvan la nómina pública a los niveles en que estaba en el año 2020. Tendremos un ahorro de 150.000 millones de pesos, que es equivalente a 30.000 millones de pesos más que lo que quieren ellos recuperar por esa vía. Y eso es fácil de hacerlo.
Eso es fácil de hacerlo, hay un costo político que se va a pagar ahí, bueno, páguelo, porque el pueblo dominicano no le pidió a usted que creara todas esas botellas improductivas en el gobierno. Y revisar las pensiones, también, ingeniero, pensiones que se dieron ya en la transición electoral. Estamos hablando, José, de más de 60.000 pensiones. Gente más fuerte y robusta que tú y que yo están pensionados, que tú le ves la cara y dices, señor, usted puede estar cortando cañas y dice, no, ya estoy pensionado con 40.000 pesos, 50.000 pesos. Es un abuso, es un atropello. Lo otro tiene que ver con el financiamiento, con el dinero dominicano a la salud de los haitianos ilegales y de las parturientas haitianas. ¿Sabe cuánto se lleva ese concepto? 1.500 millones de dólares al año. La reforma fiscal quiere recaudar 2.000 millones de dólares. Pero los haitianos y las parturientas haitianas se llevan 1.500 millones de dólares. ¿Por qué no se resolvemos ese problema de manera definitiva? Sí. Y no habría que buscar ese dinero de la reforma. Otra propuesta que estamos presentando para que no se cargue más al dominicano tiene que ver con las compras y contrataciones públicas. Hay lo que se conoce en economía como economía de escala, que es un principio que establece que a cuanto mayor cantidad de un bien o un servicio yo compro, más barato me será el precio unitario de cada uno de esos rubros, ¿no? Como hacen los chinos. Como hacen esas personas que están ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con eso, José? Que aquí todo el mundo compra en el gobierno. Los 23 ministerios, cada uno tiene una dirección de compra y contrataciones. Todas las direcciones de compra, direcciones generales tienen una dirección de compra y contrataciones. Todas las gobernaciones tienen una dirección de compra y contrataciones. Todas las 158 alcaldías tienen una dirección de compra y contrataciones. Pero agárrate, los 232 distritos municipales del país tienen una dirección de compra y contrataciones. La policía tiene una, el ejército, las Fuerzas Armadas y todos los cuerpos castrenses. Cada uno tiene una dirección de compra y contrataciones. El año pasado, el Estado, con el dinero de nosotros los dominicanos, hizo compras y contrataciones por aproximadamente 600.000 millones de pesos. ¿Escuchaste ese dato? O sea, el Estado compró 10.000 millones de dólares aproximadamente el año pasado. Nosotros, si se aplica esa propuesta que estamos diciendo de eliminar todas esas direcciones de compra y contrataciones y centralizar esas compras públicas en un solo Centro Nacional de Compra y Contrataciones, agarrar uno de estos edificios que son elefantes blancos que tenemos ahí y poner técnicos en compra y contrataciones, especialistas en planificación, a comprar lo que el Estado quiere comprar y necesita y a realizar los procesos de licitaciones, nos vamos a ahorrar, José, el 30% de esos 600.000 millones de pesos. Estamos hablando de alrededor de 3.000 millones de dólares, que es 1.000 millones más que los 2.000 que quieren recaudar con la reforma fiscal. O sea, son cosas que tú dices, pero es que quieren desbaratar el país. Es que quieren que la gente se siga alargando de esta nación. La cantidad de jóvenes que me están llamando, José, que están preparando sus maletas para largarse aquí a partir de enero 2025, porque no van a vivir en este país. Yo no te la puedo mencionar. Los empresarios que ya están liquidando sus negocios ante esta amenaza, esta reforma fiscal, y que dicen que se van. Ahorita mismo uno de los compañeros que recibe una pensión. Yo soy uno de ellos. Recibe una pensión de España. No es verdad que después de haber pagado tantos impuestos por allá donde he venido enfermo, que mire mi pastor, mire lo que yo tengo. Sí, que trabajó toda la vida en España. Por exceso de trabajo, soy operado de la cabeza, ¿sabes? Entonces ahora... Entonces llega el país... vayan a cobrarme... Porque ya... Por lo que usted trabajó allá. Sí, todos los meses de lo que me envía de por allá, tenga yo ahora mismo el Estado que cobrarme después de yo haberme matado por allá trabajando en la construcción. Es un rotundo absurdo, por José. De trabajo vengo a descansar enfermo. Es un rotundo absurdo. Por eso nosotros estamos pidiendo no que se revise, sino que se retire. Es que se retire completamente. Y si usted entiende que X o Y sector está utilizando de manera indebida algún beneficio o sacrificio fiscal, vaya directo con ese sector, no lo meta todo en un paquete. Por ejemplo, la ley de desarrollo fronterizo, solamente a excepción de una empresa que todo el mundo sabe que vende refrescos, gaseosas, opera allá. Y aquella empresa, una empresa grandísima que está en la Kennedy,
de una familia que heredó prácticamente esos bienes. Así es. Entonces esa familia poderosa le da la gana de decir que opera en la frontera sin estar en la frontera y el gobierno no lo desmonta de ahí. No, es un error del gobierno, por eso no está encontrando el apoyo del pueblo. Hay sectores que si hubiera ido de manera directa a esos sectores y de manera exclusiva únicamente a esos sectores, iba a encontrar el respaldo de la población dominicana, pero a meter todo el mundo en un mismo paquete, Sí. lo que está diciendo, pero ven acá, el que le gusta el molondrón, a mí me encanta el molondrón. Sí. Digo, pero tú me vas a cargar el molondrón, bárbaro, es que no puede ser, ¿no? Entonces, si después que la ¿Y retire... la Toyota no le gusta? La Toyota, José, la Toyota se ha encontrado que sirve para algo, ¿no? La que sirve. La que sirve, sí. Entonces, hay algunas que han salido malas. salieron malas. Debimos comérnoslas hace varios años, ¿no? Para que no existan, pero nada. La idea aquí es que el gobierno entienda que tiene que sacrificarse. El gobierno no está haciendo ningún sacrificio en esta reforma. Aquí no se ha visto ningún sacrificio. Bueno, eso fue lo que expresaron los ciudadanos allá en esas vistas públicas, que le decían, ¿dónde está el sacrificio de ustedes a los diputados, al gobierno? Primero sacrifíquense ustedes y después, porque el orden empieza por arriba. Tiene que ser así. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que arriba se ve una falta de vergüenza. Y decía Luther King, cuando los de arriba pierden la vergüenza, los de abajo perdemos el respeto. Y es lo que ha pasado. Pues el país no respeta a esta gente. Tienen días de instalarse después de unas elecciones y miren cómo tiene el pueblo ahora mismo en contra de manera mayoritaria, José. Entonces, Incertidumbre. la idea es que le quiten este tema de la mente y corazón de los dominicanos. Todos los que estamos aquí somos gente productiva. Hemos tenido que suspender por 7 días todas nuestras actividades. Aquí hay empresarios, aquí hay artistas, aquí hay pequeños empresarios, hay pastores, hay gente de todas las áreas. Y hemos suspendido nuestra vida porque la patria está por encima y no nos conformamos con que le retiren el sacrificio o la carga fiscal a un determinado sector. No, es la reforma completa que tiene que retirarse y asumir las propuestas que estamos presentando. Si quieren nuestro apoyo y acompañamiento gratuito y desinteresado en la aplicación de esa propuesta, los técnicos de GENS están listos para acompañar al gobierno de manera desinteresada en la ejecución de esas iniciativas para recaudar esos fondos. Que te digo lo siguiente, 122.000 millones de pesos no será la solución a los problemas fiscales que tenemos nosotros. Hay que buscar más. Son mayores, José, porque estamos hablando de una deuda pública que en términos reales, sistema financiero más sistema no financiero, está rondando los 70.000 millones de dólares. ¿Y usted no cree que el país pueda caer, como cayó Argentina, en una situación de impago y que tengan que prácticamente intervenirnos para que nosotros saldemos esa deuda? Por eso estamos alertando al gobierno que le diga a este país que sea honesto y sincero y le diga a este país dónde metieron los 45.000 millones de dólares. Porque esto que estamos haciendo aquí es porque partimos de la idea de que en algún lugar están esos 45.000 millones de dólares, porque no lo vemos en la calle. O sea, ¿tú has visto una mega obra que se haya hecho en esta gestión? No existe una mega obra que podamos decir, mira, aquí se fueron tantos millones de dólares. Te pongo un ejemplo, el monorriel de Santiago. ¿Cuánto se fue en el monorriel de Santiago? 100 millones de dólares. Toda la sobrevaloración. O sea, 100 millones de dólares. Y le decían a los periodistas de Santiago eso, me decían, no, aquí se han invertido tanto. Dime, le preguntaba del monorriel de Santiago, 100 millones de dólares. ¿Dónde están los restantes 43.900 millones de dólares que faltarían para llegar a los 45.000 millones de dólares? Es que es demasiado dinero, José. Mucho dinero. Es mucho dinero. Nosotros partimos de ahí. Ahora, el gobierno se sinceriza con el pueblo y dice, señores, este dinero nos lo robamos. Este dinero lo cogimos para ganar las elecciones. Este dinero lo usamos para comprar 22 partidos políticos. Este dinero lo usamos para desbaratar los partidos políticos de oposición. De este dinero se nos fue más de la mitad comprando los votos. Entonces uno dice, bueno, ya hay una realidad que no podemos revertirla. Ellos hicieron eso. Mañana lo llevaremos a la justicia. Pero el pueblo no perdonaría eso jamás. No, pero José, de lo contrario tienen que retirarla entonces y aceptar que tendrán que gobernar con altísimos niveles de austeridad. Este gobierno no es austero.
Este gobierno no es verdad que el dinero le ha sobrado nunca, como dijo el amo del reino. Mire lo de Milagros Ortiz. Es una burla, o sea, una pena, doña Milagro, terminar su carrera política. Es un crimen, ingeniero, usted lo está romantizando, es un crimen. Óyeme. Eso se podía hacer ahí en el Mirex, eso se podía hacer ahí. José, porque ahí no pagaba ella. me lo pedían a mí y yo le prestaba las instalaciones de un espacio donde donde caben 700 gente cómoda, con aire y sin problema. Un abuso. Y no tenían que pagar nada. Un abuso eso. Pero buscar más de 50 millones de pesos. 57 para eso. Pero eso es lo que se ha hecho. Mire lo que hizo este muchacho, el de los Francear. Francear, a someterlo a este bochorno. Para un himno, sí. Para que malo fue el MAP. No es el mapa que me refiero, malo, porque él es un artista. Porque en medio de este contexto, son cosas que se pausan. No, es que Sigmund Freud, como ha salido ileso hasta el momento de los escándalos de los fideicomisos, hasta el momento, como ha salido hasta el momento ileso de eso, de su escándalo con Acciona, la empresa internacional a la que le adjudicaron ese contrato del aeropuerto allá, él entiende que puede seguir haciendo lo que esté haciendo. Y es a eso a que nos referimos. José, este gobierno no ha dado señales de humildad. Un ministro de Vivienda como Carlos Bonilla, que va y adquiere el canódromo de Santo Domingo a un precio de $32 el metro cuadrado, cuando el metro cuadrado ahí ronda los $400. ¿Cuánto lo vendería él hoy día entonces? No, toda la millonada del mundo, José. ¿Y qué se va a hacer con ¿Y qué se va a hacer con el terreno de la policía? Porque la van a sacar de ahí. Bueno, es un tema que está aquí con Miriam Germán, doña Miriam lo tiene. Nosotros como partido se lo llevamos, pero doña Miriam me parece que está muy agotada ya, se ve muy cansada. Y creo que es tiempo ya de dejarla tranquila. Sí, de dejarla tranquila. Creo que doña Miriam debe de una u otra manera dar el paso. Pero el tema es que el pueblo dominicano tiene que unificarse en contra de esta reforma. El dinero que el gobierno quiere buscar con ella, hay 4 fuentes que Gens ha identificado y que son totalmente materializables, sin trauma alguno. Porque esa gente que no trabaja, no trabaja. O sea, esa nómina pública de gente que lo que está es cobrando sin trabajar, esa gente que se vaya al sector privado. Ahora, usted castigar a los sectores productivos, a la gente que produce los empleos, a la gente que produce la riqueza, porque produce riqueza, venir y castigarlo. A ese dominicano que ahorró, José, o sea, ese tipo que puso su dinero en el banco, ahora se le va a cargar penalizando los ahorros de la gente. Es un pecado ahorrar. O sea, lo que es una señal de disciplina. No, personas que están asegurándose contra incendios porque no saben si lo de su pensión va a estar segura en una AFP. Pero los envejecientes, José. Un abuso. Envejecientes que no pueden pagar el IPI porque no le están produciendo el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Una casita de 10 millones de pesos va a pagar 100,000 pesos mensuales del impuesto a la propiedad inmobiliaria, sin problema. Y yo, como en mi labor pastoral, he ido a casa de gente en Naco, en el Piantini, en Bellavista, donde esa familia no produce, José, no produce esa familia con qué pagar el IPI en las condiciones actuales. Claro. Ahora imagínate cuando venga el incremento con reducirlo a los 5 millones de pesos para pagar el IPI por el valor de la vivienda, van a perder la casa. Llegará el momento en que el Estado mismo será el dueño de tu casa, ¿no? Entonces yo no quiero pensar que ya se han abierto como un régimen comunista que trata de despojar a los dominicanos de su propiedad privada. Sí, así es, ingeniero. ¿Qué le parece si hace un calentamiento, ingeniero, aquí con los calderos? El pueblo dijo ya. La reforma ya no va. El pueblo dijo ya. La reforma ya no va. El pueblo dijo ya. La reforma ya no va. El pueblo dijo ya. La reforma ya no va. El pueblo dijo ya. La reforma ya no va. El pueblo dijo ya. La reforma ya no va. El pueblo dijo ya. La reforma ya no va. El pueblo dijo ya. La reforma ya no va. José, convocar al pueblo dominicano como todas las noches a las 8 de la noche al cacerolazo nacional. Todas las noches aquí nació el cacerolazo y aquí estaremos en el 7º cacerolazo nacional hasta que el régimen retire la reforma, y hasta que la retire estaremos también aquí en el Congreso. Hasta que